En las últimas décadas, el clima en nuestro planeta ha cambiado, entre otros factores, por la emisión de gases de dióxido de carbono y metano, que al aumentar el efecto invernadero en la atmósfera, traen como consecuencia el incremento de la intensidad y recurrencia de fenómenos naturales, como lluvias, inundaciones, huracanes y sequías. Estos impactos destruyen el hábitat y el sustento de las personas, perjudican la infraestructura, las comunicaciones y las actividades económicas. En resumen, afectan el desarrollo de las ciudades, incidiendo en la población más vulnerable, aquella que se encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema. El informe de evaluación global sobre la reducción del riesgo de desastres de la ONU indica que entre los años 2000 y 2013, las pérdidas directas generadas por estos desastres ascienden a más de 2,5 millones de dólares americanos. El Perú no escapa de esta realidad. Perú es el 20º país de mayor tamaño de la Tierra y tercero en América del Sur. Su ubicación en el cinturón de fuego del Pacífico, la presencia de la cordillera de los Andes y el anticiclón del Pacífico generan una variedad de microclimas, favoreciendo una gran diversidad de recursos naturales. Pero también un territorio muy complejo, expuesto a procesos de desglaciación, huaicos, inundaciones, deslizamientos, fenómeno El Niño, sismos y tsunamis, ocupando el segundo lugar en Sudamérica con mayor población afectada por desastres. El Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, indica que entre el 2003 y 2012 se reportaron más de 44.000 emergencias que afectaron a más de 11 millones de habitantes, ocasionando pérdidas humanas y cuantiosos daños en vivienda, infraestructura y agricultura. Si sumamos a estos acontecimientos naturales, la no incorporación de la gestión del riesgo de desastres en instrumentos de planificación y ordenamiento territorial, la concentración en zonas de riesgo de población, viviendas, servicios y actividades económicas, la falta de infraestructura de servicios básicos en áreas de expansión urbana, normas reguladoras deficientes y nulos mecanismos de control urbano, autoconstrucción de viviendas sin asesoría técnica, débil gobernabilidad a nivel local, tenemos como resultado que muchas ciudades y centros poblados del país se encuentran ocupando territorios inseguros, en situación de riesgo ante desastres. En los últimos años, el incremento en la recurrencia y severidad de los desastres asociados al cambio climático y los fenómenos de origen natural o inducidos por la acción humana son aspectos de gran preocupación a nivel global. Considerando que más del 75% de la población total del país está concentrada en ciudades, desde 1998, INDECI, con el apoyo del PNUD, promueve el programa Ciudades Sostenibles, PCS, que contribuye al desarrollo sostenible de ciudades y centros poblados, incorporando la gestión del riesgo de desastres en la planificación del desarrollo local, favoreciendo el crecimiento de ciudades físicamente más seguras, ordenadas, saludables y resilientes ante desastres. El PCS tiene como objetivos identificar las zonas físicamente más seguras en las ciudades, a fin de promover y orientar su crecimiento y densificación. Identificar proyectos y medidas de mitigación ante desastres en salvaguarda de la vida y el patrimonio de las poblaciones. Convocar la participación y apoyo de las autoridades locales, regionales, comunidad, instituciones públicas y privadas y actores involucrados en el desarrollo local. Promover la gestión del riesgo de desastres entre las autoridades, instituciones y comunidades. Un riesgo identificado y no gestionado es un desastre anunciado. La planificación participativa, con enfoque de gestión del riesgo de desastres y el compromiso de los gobiernos locales es vital para lograr que nuestras ciudades sean físicamente seguras y sostenibles. Para ello, se establecen compromisos institucionales con las autoridades locales. Se desarrollan estudios técnicos científicos en coordinación permanente con las municipalidades, diversas instituciones y organizaciones públicas y privadas, los cuales son validados por la población e incorporados en los planes de desarrollo concertado, planes de desarrollo urbano, proyectos de lucha contra la pobreza,
programas de inversión municipal, entre otros. Se socializa la aprobación, transferencia y seguimiento a la implementación de las propuestas. 16 años de experiencia. Desde su creación, el PCS ha beneficiado a más de 8.300.000 habitantes a nivel nacional, a través de 189 estudios técnico-científicos en 170 ciudades y centros poblados de 24 regiones del país, cuyos resultados fueron validados por la población. La metodología del PCS, pionera en Sudamérica, ha sido transferida a nuestros países vecinos en proyectos binacionales en ciudades fronterizas de Ecuador y próximamente de Chile y Colombia, en beneficio de sus comunidades. El PCS ha obtenido importantes reconocimientos nacionales y el reconocimiento internacional con el primer lugar como la experiencia más significativa en reducción del riesgo en las Américas, otorgado en el año 2012 por la Organización de las Naciones Unidas. De esta manera, con la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación del desarrollo local de ciudades y centros poblados, se está contribuyendo al desarrollo de ciudades sostenibles de nuestro país. Fenómenos naturales como terremotos, inundaciones, heladas, sequías y también el fenómeno del Niño. Estos fenómenos naturales no los podemos controlar. Lo que sí podemos prevenir son los impactos de estos desastres en la infraestructura y las vidas humanas, y que ocasionan muchísimas pérdidas a nuestro país. En este programa os invito a analizar cómo prevenir desastres y cómo generar una cultura de prevención de desastres. ¿Sabía usted que los desastres no son naturales? Que muchas veces los daños que originan son agravados y originados por la misma población. Fenómenos naturales como terremotos, tsunamis, sequías, heladas, inundaciones, fenómenos del Niño, siempre han sucedido en nuestro país. Pero los daños que ocasionan, que son los desastres, son provocados por la misma población por falta de una cultura de previsión. Analicemos este tema tan importante para nuestro país, porque cada año origina muchos millones de daños económicos. Debido a su ubicación geográfica y a las condiciones de su territorio, el Perú ha vivido a lo largo de su historia bajo la amenaza de fenómenos naturales intensos, como los ocurridos por los terremotos de 1940, 1970 y 1996, los aluviones en Ranraírca y Yungay en 1962 y 1970, o las inundaciones y huaicos ocurridos por los fenómenos del Niño de 1982, 83 y 1998. Esto se debe principalmente a su ubicación en una de las zonas sísmicas más activas del mundo, producto del constante rozamiento de placas frente a sus costas, pero también debido a otros factores como la compleja orografía de montañas que hacen posible el origen de aluviones, el clima que origina las heladas y sequías y el fenómeno del Niño que origina intensas lluvias, sobre todo en la costa norte y en las vertientes occidentales andinas, causando huaicos e inundaciones. Sin embargo, estos fenómenos no pasan de ser hechos naturales y son parte del continuo proceso de formación de nuestro planeta, por lo que van a ocurrir siempre. Pero lo que de ninguna manera es natural son los impactos que estos fenómenos provocan en la población y en la infraestructura.
Los desastres no son naturales, los fenómenos son naturales, la lluvia, los sismos, las erupciones volcánicas, pero realmente los desastres son sociales. Somos nosotros como sociedad que hemos construido los factores de vulnerabilidad que nos hacen débiles y poco resistentes a la ocurrencia de estos fenómenos. Cuando ubicamos nuestra vivienda en una zona insegura, cuando la construimos sin la tecnología adecuada, cuando nuestros sistemas de producción también están en zonas inadecuadas, cuando autorizamos crecimiento urbano en zonas que sabemos que van a estar afectadas la vez que ocurra un sismo, una inundación o un deslizamiento. Entonces ahí estamos construyendo vulnerabilidad. Y por eso decimos, los desastres no son naturales, son construcción social. Lo que comúnmente llamamos desastres naturales no existen. Lo que sí existen son los desastres provocados, causados por fenómenos naturales. Estos desastres son con demasiada frecuencia resultado de nuestra falta de planificación y la escasa cultura de prevención de desastres que tenemos. Somos nosotros mismos los que, sin prevenir las consecuencias, ubicamos nuestras casas en zonas de riesgo y, peor aún, sin el cumplimiento de las normas mínimas de construcción ni de un plan de zonificación territorial. Desarrollamos además diversas actividades económicas de manera totalmente desordenada y sin una visión a largo plazo, lo que provoca el mal aprovechamiento de nuestros recursos, generando nuevas condiciones para que cuando llegue un fenómeno natural de intensidad, ocurra un desastre. Los desastres llegan como un ladrón, que al encontrar una ventana mal cerrada o una puerta sin seguridad, entra a una casa y roba. Pero si antes el dueño de la casa tomó las medidas de seguridad necesarias y guardó sus cosas en un lugar donde no corre peligro o puso un seguro a las puertas y ventanas, el ladrón no encontrará la casa indefensa y de esta manera no podrá entrar a robar. De la misma forma, si estos fenómenos naturales intensos no encuentran a la población en condiciones de vulnerabilidad, no podrán ocasionar un desastre. Un terremoto que sucediera en una zona vulnerable, pero donde no hay habitantes, no tendría por qué ser un desastre. Una inundación en la que no se registran pérdidas humanas ni materiales, tampoco tendría por qué ser considerado un desastre. Por eso el verdadero problema en el Perú son los desastres provocados. Desastres como el terremoto del sur del país en agosto del 2007 no solo le ocasionan al Perú millones de soles en pérdidas en infraestructura, sin contar las invaluables pérdidas en vidas humanas y de patrimonio, sino que también han paralizado diversas actividades que han ocasionado que la población deje de percibir ingresos, mientras que otra gran cantidad de dinero es destinado a la ayuda a los damnificados, labores de rehabilitación y reconstrucción. Como si el Perú fuera un país que le sobrara el dinero para gastarlo periódicamente en labores de rehabilitación y reconstrucción, pudiendo invertirlo de manera definitiva en políticas de prevención y reducción de riesgos. En el Perú existe una gran responsabilidad, no solamente de la población local, que genera sus propias condiciones de desastre, sino también de nuestras instituciones y autoridades, que no toman las medidas necesarias para corregir y prevenir las condiciones de vulnerabilidad a que están afectadas muchas de las regiones. Analicemos este tema tan importante para nuestro país y saquemos algunas lecciones de desastres provocados.